Sean bienvenidos nuevamente jóvenes y jovencitas, ¿verdad? Gracias al Señor que nuevamente nos da el privilegio de contemplar su palabra y de conocerle a través de ella. Espero que esté usted ya preparado o preparada con su Biblia a mano para llevar la lectura de la palabra, ¿verdad? Y así pues estar, como dice, en quietud, ¿verdad? Siempre atentos a la voz de la palabra del Señor. Me parece si oramos. Primero para comenzar, cierra sus ojos y vamos a orar. Padre del cielo y la tierra, gracias le damos, Señor, por un nuevo día que nos da, Padre, de estar nuevamente, Señor, en su palabra. Gracias, Padre, porque bendice nuestras familias. Gracias por la vida de cada joven y de cada jovencita, Padre. Gracias por poner ese deseo en sus corazones, Señor, de aprender a conocerle, Señor, a través de la lectura de su palabra. Permita, Señor, que su palabra obre en la vida de cada joven, Señor, conforme a su buena voluntad, Padre. Que sea usted, mi Dios amado, guiándonos en este tiempo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si recuerdan dónde nos quedamos, ¿verdad? Donde decía que la ley de Dios es perfecta. Tuvimos la lectura en el Salmo 19, si lo recuerda. Dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, dice, ¿verdad? Que vamos a hacer un pequeño repaso. Dice que la ley de Dios es su bendita palabra. Dice que la palabra del Señor es santa, porque Dios es 3 veces santo. Eso nos dice en el Salmo 22:3. Dice que la palabra de Dios es justa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Eso lo vemos en Juan 5:30. Y dice también, el tema que habíamos visto, que la palabra de Dios es buena. ¿Por qué buena? Porque nos beneficia, ¿eh? Nos beneficia en todo. Así lo leímos en Josué 1:8. También en Proverbios 4:2, así lo leemos. Vamos a leer ahí si gusta. Agarra su Biblia y busca el capítulo 4 de Proverbios, el versículo 2. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. La ley, dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y la ley quién es? Su palabra es la ley de Jehová, porque es la voz del Dios viviente, ¿verdad? Hoy vamos a ver cuál es el propósito de la ley de Dios. Dice, cuando nosotros hablamos acerca del propósito de la ley, realmente nos referimos al propósito que Dios tenía al dar su ley al hombre, ya que la ley en sí misma es eterna. Y hay 4 razones principales por las que Dios dio la ley al hombre. Entonces, si busca en su Biblia, en el libro de Romanos 7:7, vamos a definir, dice primeramente, para definir el pecado, ¿verdad? Para eso Dios nos dio su palabra, para que nosotros sepamos por qué razón somos pecadores, ¿verdad? Y por qué necesitamos la ley de Dios en nuestras vidas, o sea, su palabra. En Romanos 7:7. Dice el Señor en su palabra, el pecado que mora en mí, dice, ¿verdad? ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿verdad? Miramos cómo es de perfecto el Señor, ¿verdad? Que dice que la ley dice, nos hace ver el pecado en nosotros. Eso es lo que le decía en la clase anterior, ¿verdad? Lo que mora en nosotros, que es el pecado, que es lo que Dios aborrece. Dios no nos aborrece a todos, lo que el Señor aborrece de nosotros es el pecado que mora en nosotros. También miremos en Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque dice el Señor, ¿verdad? Que esa es la definición del pecado, ¿eh? Que
la ley, dice, fue añadida para demostrar el pecado en nosotros, como una transgresión, ¿verdad? Al Señor, a su palabra. Veamos también en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley de Dios, que es su bendita palabra, conocemos que no obra el pecado en nosotros, dice. Ya que por las obras, dice de la ley, ningún ser humano va a ser justificado, solamente por su gracia, que somos nosotros. No porque usted y yo hagamos buenas obras, es que vamos a ser justificados de nuestro pecado. En ninguna manera, dice la palabra, ¿verdad? Solamente el venir a Cristo y rendirnos a su voluntad y entregarle, ¿verdad?, nuestra vida a Él, es que podemos ser justificados de nuestra pecaminosa carne, ¿verdad? Dice, para declarar la culpa, a pesar de que la ley le fue dada especialmente a Israel, era un testimonio para todo el mundo, a través de la cual se mostraba que aún una nación privilegiada no podía ser salva por medio de las obras. Como dice que la nación de Israel fue una nación privilegiada por Dios, ¿verdad? De donde el Señor los sacó a ellos de ser esclavos. ¿Y esclavos de qué? Esclavos del pecado, ¿verdad? Eso es lo que somos también nosotros cuando no hemos venido a Cristo. Somos esclavos del pecado. Entonces dice que a pesar de que era su nación privilegiada, pues ellos no podían ser salvos por medio de las obras buenas que hicieron. Y privilegio es, pues, y ser salvo, dice, es obediencia, a través de que de venir a Cristo Jesús. Dice, pero sabemos, dice la palabra del Señor, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley del pecado, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En Romanos 3:19, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Y eso es lo que el Señor nos muestra a través de la ley, que es su palabra. Tenemos también el contraste, ¿verdad? Está la ley y la gracia del Señor. ¿Cuál es la gracia del Señor? La gracia de Dios es lo que nosotros no merecemos, pero que el Señor nos brinda, ¿verdad? Que es el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nos brinda el Señor a través de su gracia. Vamos a ver lo que es la ley y la gracia contrastada, ¿verdad? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la palabra del Señor? Dice, le voy a leer la ley y la gracia de Dios. Dice, la ley le prohíbe al hombre que se acerque a Dios. Eso lo vemos en Éxodo 19:12. Y la gracia dice, invita al hombre para que se acerque a Dios. Lo vemos en Mateo 11:28. Si lo busca ahí en su Biblia. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en Hebreos 4:16 también. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como dice, la ley condena al pecador, la gracia, dice, redime al pecador. Dice la ley, haz y vivirás, que eso era lo que le decía el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Como que había una condición. Pero la gracia dice, hecho está. La ley dice, inténtalo. La gracia dice, consumado es. Eso lo dice en San Juan 19:30. Dice la palabra del Señor en San Juan 19:30.
Sí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dice la ley, maldice al pecador, la gracia bendice al creyente. Cuando creemos en Él, el Señor nos bendice, ¿verdad? A través de su gracia, por el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice que la ley mata al pecador, la gracia salva al pecador. La ley cierra las bocas, la gracia abre todas las bocas en alabanza. La ley condena a lo mejor de los hombres, la gracia salva a lo peor de los hombres. Dice la ley, paga lo que debes. La gracia dice, ya está pagado. La paga del pecado de muerte, y la gracia dice, el regalo de Dios es vida eterna. El alma que pecare, dice la ley, esa morirá. La gracia dice, cree y vivirás. La ley revela el pecado del hombre. La gracia expía el pecado del hombre. La ley da conocimiento del pecado. La gracia provee redención de pecados. La ley dada por Moisés y la gracia viene a través de Cristo. Dice la ley demanda absoluta obediencia. La gracia da poder para obedecer. La ley escrita sobre una piedra. La gracia está escrita en los corazones. La ley cumplida por Cristo y la gracia habita por siempre. La ley somete al hombre bajo servidumbre. La gracia libera las almas. La ley engendra temor. La gracia trae paz y confianza. Las ovejas mueren por el pastor. La gracia dice que el pastor muere por las ovejas. ¿Qué le quiero decir con todo esto, joven? Que la ley de Dios, que es su bendita palabra, nos muestra lo que nosotros somos. Pero la gracia del Señor dice, invita al hombre a que se acerque a Dios. ¿Y cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿De qué manera podemos acercarnos cuando estamos lejos? Yendo a Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados, rindiendo nuestras almas a Él, pidiéndole que sea nuestro Señor y Salvador, y haciéndole el Salvador de nuestra vida. Es la única manera. Dice que Él nos redime del pecado. Dice que Él es consumado. Dice, bendice el creyente. Él por su gracia nos salva. Por su gracia abre nuestras bocas en alabanza. Que por su gracia nos da el regalo de la salvación de vida eterna. Eso es lo que contrasta entre la ley y la gracia, ¿verdad? Podemos ver todas estas cosas que el Señor nos muestra en su bendita palabra. Como a través de su gracia, la cual no merecemos porque somos pecadores. Y lo único que dice la palabra de Dios, que lo único que merecemos es la muerte, ¿verdad? Eso es lo que merecemos nosotros por pecadores, por desobedientes. ¿Cómo recibimos nosotros el pecado? Porque ya nacimos pecadores a través de Adán, ¿verdad? Cuando él desobedeció, todos venimos a ser pecadores por esa desobediencia, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús tenemos su gracia, el perdón de nuestros pecados. Recuerda en Gálatas, cuando leí en 3:19, que dice que la ley fue añadida a aquellos que Dios ya había declarado al hombre, ¿verdad? Y después cuando viniera la simiente, que era Cristo, eso dice, nos vino a dar a nosotros vida eterna a través de Él, ¿verdad? Por uno, dice en Romanos que por uno somos culpables de pecado, y por otro uno, que es Cristo Jesús, tenemos el perdón del pecado, ¿verdad? ¿De qué otras maneras llamamos a la ley de Dios? Por su palabra, a la Biblia. Sí, se le llama la palabra de Dios, la espada, la lámpara a nuestros pies, el lumbrera a nuestros ojos, el libro de la ley, el libro de vida eterna, los mandamientos, los estatutos de Dios, el evangelio de buenas nuevas. Como tal se le llama la ley de Jehová, el rollo del libro de vida eterna, el escudo, el yelmo de la salvación, la verdad de Dios, ¿verdad? Extendida aquí a nosotros.
No tenemos que hacer más nada que ir a ella y meditar en ella, ¿verdad? Y pedirle a Dios, pues, que sea Él el que obre en nuestras vidas a través de su palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Vamos a ver Romanos 19, no, es que ya lo leímos. Recuerde, joven, en el libro de Efesios 2:8 dice el Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Por gracia, esta es la gracia que el Señor nos muestra, perdonar nuestros pecados, algo que no merecemos. Dice que lo que hace la gracia redime al pecador. Dice, bendice creyente, salva al pecador, abre todas las bocas en alabanza, salva lo peor de los hombres. Dice, ya está pagado, el regalo de Dios es vida eterna. Cree y vivirás. Dice que la gracia nos provee redención del pecado, pero solamente viene a través de Cristo Jesús. Nuestro joven enseñanza ya ha servido de mucha bendición en su vida, igual que a la mía, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que solamente es por su gracia que podemos nosotros ser salvos, algo que no merecemos porque somos pecadores, ¿verdad? Si usted quiere recibir de esa gracia divina y aún no tiene a Cristo en su corazón, le invito a que en oración vaya a Él con fe, ¿verdad? Que le ore con fe, porque cuando vamos a Él le oramos con fe de que Él va a tener misericordia y nos va a brindar de su gracia, y va a perdonar nuestros pecados y nos va a brindar vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, si usted es joven o jovencita, pues vaya a Dios en oración con fe y pídale que a través de su palabra le guíe, de su gracia, le guíe, ¿verdad? De su bendita gracia, para vivir una vida que sea agradable al Señor. Y así pues después se vean los frutos de lo que es la gracia del Señor en nuestras vidas. Y por último, en el manual de las tareas le aparece unas preguntas, ¿verdad? Que es en el mes de octubre. Y va a leer usted en San Juan capítulo 11, del versículo 17 al 27. Y le hace unas preguntas. Entonces va a tener esa lectura y va a contestar usted lo que le formula en el manual de tareas. Sin más que decirle, ¿verdad? Gracias al Señor porque me ha brindado el privilegio de compartir esta pequeña enseñanza con este joven. No así animándole siempre a que cuando le convoquemos a la reunión de jóvenes o alguna actividad que tengamos en la iglesia, pues el Señor siempre ponga ese deseo en su corazón de asistir, ¿verdad? Recuerde que los afanes de este mundo pues son pasajeros, pero la palabra de Dios que debe permanecer en nuestros corazones para poder vivir a través de la obediencia, ¿verdad? Como decía en la enseñanza. Sea el Señor el que anime siempre sus corazones. Dios les bendiga, queridos jóvenes.